El arte de amar. Erich Fromm. Cuarta parte. La importancia que se otorga al espíritu de equipo, la tolerancia mutua, etc., es algo relativamente reciente. Lo precedió en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial un concepto del amor en el que la mutua satisfacción sexual suponíase la base de las relaciones amorosas satisfactorias y especialmente de un matrimonio feliz. Creíase que las causas de los frecuentes fracasos matrimoniales obedecían a que la pareja no había logrado una adecuada adaptación sexual, lo cual se atribuía a su vez a la ignorancia respecto de la conducta sexual correcta y por ende a una teoría sexual defectuosa de una o las dos partes. Con el fin de curar esa inadaptación y de ayudar a parejas desgraciadas que no podían amarse mutuamente, se publicaron muchos libros que daban instrucciones y consejos referentes a la conducta sexual apropiada y prometían implícita o explícitamente la felicidad y el amor como resultados. Se partía del principio de que el amor es el hijo del placer sexual y que dos personas se amarán si aprenden a satisfacerse recíprocamente en el aspecto sexual. Correspondía a la ilusión general de la época suponer que el uso de las técnicas adecuadas es la solución no solo de los problemas técnicos de la producción industrial, sino también de todos los problemas humanos. Se desconocía totalmente el hecho de que la verdad es precisamente lo contrario. El amor no es el resultado de la satisfacción sexual adecuada. Por el contrario, la felicidad sexual y aún en el conocimiento de la llamada técnica sexual es el resultado del amor. Si aparte de la observación diaria fueran necesarias más pruebas en apoyo de esa tesis, podrían encontrarse en el vasto material de los datos psicoanalíticos, el estudio de los problemas sexuales más frecuentes, frigidez en las mujeres y las formas más o menos serias de impotencia psíquica en los hombres. Demuestra que la causa no radica en una falta de conocimiento de la técnica adecuada, sino en las inhibiciones que impiden amar. El temor o el odio al otro sexo están en la raíz de las dificultades que impiden a una persona entregarse por completo, actuar espontáneamente, confiar en el compañero sexual, en lo inmediato y directo de la unión sexual. Si una persona sexualmente inhibida puede dejar de temer u odiar y tornarse entonces capaz de amar, sus problemas sexuales están resueltos. Si no, ningún conocimiento sobre técnicas sexuales le servirá de ayuda. Pero si bien los datos de la terapia psicoanalítica señalan la falacia de la idea de que el conocimiento de la técnica sexual apropiada conduce a la felicidad sexual y al amor, la suposición subyacente de que el amor es el concomitante de la mutua satisfacción sexual está determinada en alto grado por las teorías de Freud. Para Freud, el amor es básicamente un fenómeno sexual. El hombre, al descubrir por experiencia que el amor sexual, genital, le proporcionaba su gratificación máxima, de modo que se convirtió en realidad de un prototipo de toda felicidad para él. Debió, en consecuencia, haberse visto impelido a buscar su felicidad por el camino de las relaciones sexuales, a hacer de su erotismo genital el punto central de su vida. S. Freud, Civilization and its Discontents, versión inglesa de J. Riviere, Londres, The Hogarth Press, 1953, página 68.
Para Freud, la experiencia del amor fraterno es un producto del amor sexual, pero en el cual el instinto sexual se transforma en un impulso con finalidad inhibida. Originalmente, el amor con una finalidad inhibida estaba sin duda lleno de amor sensual y lo sigue estando aún en el inconsciente del hombre. En lo que atañe al sentimiento de fusión, de unidad, sentimiento oceánico que constituye la esencia de la experiencia mística y la raíz de la más intensa sensación de unión con otra persona o con nuestros semejantes. Freud lo interpreta como un fenómeno patológico, como una regresión a un estado de temprano narcisismo ilimitado. Freud está solo a un paso de afirmar que el amor es en sí mismo un fenómeno irracional. Para él no existe diferencia entre el amor irracional y el amor como una expresión de la personalidad madura. En un trabajo sobre el amor transferencial, señaló que este no difiere esencialmente del fenómeno normal del amor. Enamorarse linda siempre con lo anormal, siempre se acompaña de ceguera a la realidad, compulsividad y constituye una transferencia de los objetos amorosos de la infancia. El amor como fenómeno racional, como máximo logro de la madurez, no es para Freud materia de investigación, puesto que no tiene existencia real. Sin embargo, sería un error sobreestimar la influencia de las ideas de Freud sobre el concepto de que el amor es el resultado de la atracción sexual, o de que es lo máximo que la satisfacción sexual reflejada en el sentimiento consciente. Esencialmente, el nexo causal siguió la dirección opuesta. Las ideas de Freud sufrieron en parte la influencia del espíritu del siglo XIX, en parte se hicieron populares a través de las tendencias predominantes en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Algunos de los factores que influyeron tanto sobre el concepto popular como sobre el freudiano fueron, en primer término, una reacción contra las estrictas normas de la era victoriana. El segundo factor determinante de las teorías de Freud reside en el concepto de hombre prevaleciente, concepto que se basa en la estructura del capitalismo. A fin de demostrar que el capitalismo corresponde a las necesidades naturales del hombre, había que probar que el hombre era por naturaleza competitivo y hostil a los demás. Mientras los economistas demostraban esto en función del insaciable deseo de beneficios económicos y los darwinistas en función de la ley biológica de la supervivencia del más apto. Freud llegó a idéntico resultado partiendo de la suposición de que el hombre está movido por un insaciable deseo de conquista sexual de todas las mujeres, y que solo la presión de la sociedad le impide obrar de acuerdo con sus deseos. Como resultado, los hombres son necesariamente celosos los unos de los otros, y los celos y la competencia recíprocos sustituirían, aunque todas sus causas sociales y económicas desaparecieran. El único discípulo de Freud que nunca se separó de su maestro y que no obstante en los últimos años de su vida modificó sus puntos de vista sobre el amor fue Sandor Ferenczi. Un excelente estudio sobre este tema se encontrará en The Living of Love de Iset de Forest, Nueva York, Harper and Brothers, 1954. Eventualmente, el pensamiento freudiano acusó una marcada influencia del tipo de materialismo predominante en el siglo XIX. Creíase que el sustrato de todos los fenómenos mentales
se encontraba en los fenómenos fisiológicos por consiguiente. Freud consideró el amor, el odio, la ambición, los celos, como otros tantos productos de las diversas formas del instinto sexual. No vio que la realidad básica está en la totalidad de la existencia humana, en primer término, en la situación humana común a todos los hombres. En segundo lugar, en la práctica de vida determinada por la estructura específica de la sociedad. Marx dio un paso decisivo más allá de este tipo de materialismo, en su propio materialismo histórico, según el cual ni el cuerpo ni un instinto tal como la necesidad de alimento o posesiones constituye la clave de la comprensión del hombre, sino la totalidad del proceso vital del hombre, su práctica de la vida. Según Freud, la satisfacción plena y desinhibida de todos los deseos instintivos asegurarían la salud mental y la felicidad. Pero hechos clínicos obvios muestran que los hombres y las mujeres que dedican su vida a la satisfacción sexual sin restricciones no son felices y que a menudo sufren graves síntomas y conflictos neuróticos. La gratificación completa de todas las necesidades instintivas no solo no constituye la base de la felicidad, sino que ni siquiera garantiza la salud mental. Las tesis freudianas pudieron llegar a popularizarse tan solo en el periodo que siguió a la Primera Guerra Mundial, a causa de los cambios ocurridos en el espíritu del capitalismo, del énfasis en ahorrar al énfasis en gastar, de la autofrustración como medio de lograr el éxito económico al consumo como base de un mercado en constante expansión y como principal satisfacción para el individuo angustiado, automatizado, tanto en la esfera de lo sexual cuanto en la del consumo material. La tendencia fundamental era no postergar la satisfacción de ningún deseo. Es interesante comparar los conceptos de Freud que corresponden al espíritu del capitalismo tal como existía aún intacto en los comienzos de este siglo, con los conceptos teóricos de uno de los más brillantes psicoanalistas contemporáneos, ya fallecido, H.S. Sullivan. En el sistema psicoanalítico de Sullivan encontramos, en contraste con el de Freud, una estricta división entre sexualidad y amor. ¿Qué significado tienen el amor y la intimidad en el concepto de Sullivan? Intimidad es un tipo de situación que comprende a dos personas y que permite la validación de todos los componentes de la excelencia personal. Tal validación requiere un tipo de relación que llamo colaboración, entendiendo por ella adaptaciones formuladas de la propia conducta a necesidades manifiestas de la otra persona, en persecución de satisfacciones cada vez más idénticas, esto es, satisfacciones cada vez más mutuas. Y para el mantenimiento de operaciones de seguridad más y más similares, H.S. Sullivan, The Interpersonal Theory of Psychiatry, Nueva York, W. W. Norton, 1953, página 246. Debe notarse que aunque Sullivan da esta definición en relación a los impulsos de la preadolescencia, habla de ellos como tendencias integrativas que aparecen durante la preadolescencia, que cuando están completamente desarrolladas denominamos amor. Y dice que ese amor de la preadolescencia representa el comienzo de algo muy similar al amor pleno, psiquiátricamente definido. Si liberamos ese pasaje de su lenguaje algo complicado, la esencia del amor se ve en una situación de colaboración, en la que dos personas sienten, seguimos las reglas del juego
para conservar nuestro prestigio y sentimiento de superioridad y mérito. Otra definición del amor según Sullivan: el amor comienza cuando una persona siente que las necesidades de otra persona son tan importantes como las propias. Está menos coloreada por el aspecto mercantil que la formulación anterior. Así como el concepto freudiano del amor es una descripción de la experiencia del varón patriarcal en términos del capitalismo del siglo XIX. Así, la descripción de Sullivan se refiere a la experiencia de la personalidad enajenada y mercantil del siglo XX. Es la descripción de un egotismo adieux, de dos personas que aman sus intereses comunes y se unen frente a un mundo hostil y enajenado. En realidad, su definición de la intimidad es en principio válida para el sentimiento de cualquier equipo cooperativo en el que todos adaptan su conducta a las necesidades manifiestas de la otra persona, en persecución de finalidades comunes. Es notable que Sullivan hable aquí de necesidades manifiestas, cuando lo menos que puede decirse del amor es que implica una reacción a las necesidades inexpresadas entre dos seres. El amor como satisfacción sexual recíproca y el amor como trabajo en equipo y como un refugio de la soledad constituyen las dos formas normales de la desintegración del amor en la sociedad occidental contemporánea, de la patología del amor socialmente determinado. Hay muchas formas individualizadas de la patología del amor que ocasionan sufrimientos conscientes y que tanto los psiquiatras como muchos legos consideran neuróticas. Algunas de las más frecuentes se describen brevemente en los siguientes ejemplos. La condición básica del amor neurótico radica en el hecho de que uno o los dos amantes han permanecido ligados a la figura de un progenitor y transfieren los sentimientos, expectaciones y temores que una vez tuvieron frente al padre o la madre a la persona amada en la vida adulta. Tales personas no han superado el patrón de relación infantil y aspiran a repetirlo en sus exigencias afectivas en la vida adulta. En tales casos, la persona sigue siendo desde el punto de vista afectivo una criatura de 2, 5 o 12 años, mientras que intelectual y socialmente está al nivel de su edad cronológica. En los casos más graves, esa inmadurez emocional conduce a perturbaciones en su afectividad social. En los más leves, el conflicto se limita a la esfera de las relaciones personales íntimas. Con respecto a nuestro previo análisis de la personalidad centrada en la madre o en el padre, el siguiente ejemplo de este tipo de relación neurótica amorosa frecuente hoy en día se refiere a los hombres que en su desarrollo emocional han permanecido fijados a una relación infantil con la madre. Trátase de hombres que, por así decir, nunca fueron destetados. Siguen sintiendo como niños, quieren la protección, el amor, el calor, el cuidado y la admiración de la madre. Quieren el amor incondicional de la madre, un amor que se da por la única razón de que ellos lo necesitan, porque son sus hijos, porque están desvalidos. Tales individuos suelen ser muy afectuosos y encantadores cuando tratan de lograr que una mujer los ame, y aún después de haberlo logrado. Pero su relación con la mujer, como en realidad con toda la gente, es superficial e irresponsable. La finalidad es ser amados, no amar. Suele haber mucha vanidad en ese tipo de hombre e ideas grandiosas más o menos soslayadas. Si han encontrado a la mujer adecuada, se sienten seguros en la cima del mundo
y pueden desplegar gran cantidad de afecto y encanto, por lo cual suelen ser engañosos. Pero cuando, después de un tiempo, la mujer deja de responder a sus fantásticas aspiraciones, comienzan a aparecer conflictos y resentimientos. Si la mujer no los admira continuamente, si reclama una vida propia, si quiere sentirse amada y protegida, y en los casos extremos, si no está dispuesta a tolerar sus asuntos amorosos con otras mujeres, o aún a admirar su interés por ellas. El hombre se siente hondamente herido y desilusionado, y habitualmente racionaliza ese sentimiento con la idea de que la mujer no lo ama, es egoísta o dominadora. Todo lo que no corresponda a la actitud de la madre amante hacia un hijo encantador se toma como prueba de falta de amor. Esos hombres suelen confundir su conducta afectuosa, su deseo de complacer con genuino amor, y llegan así a la conclusión de que se los trata injustamente. Imaginan ser grandes amantes y se quejan amargamente de la ingratitud de su compañera. En casos excepcionales, una persona fijada a la madre puede vivir sin perturbaciones serias. Si su madre en realidad lo amó de una manera sobreprotectora, siendo quizá dominante pero no destructiva, si él encuentra una esposa del mismo tipo maternal, si sus dones y talentos especiales le permiten utilizar su encanto y ser admirado, como ocurre con la mayoría de los políticos de éxito, estará bien adaptado en el sentido social, aunque sin alcanzar nunca un nivel de madurez. Pero en condiciones menos favorables, que son desde luego las más frecuentes, su vida amorosa, si no su vida social, es una profunda desilusión. Surgen conflictos y a menudo angustia y depresión intensas cuando este tipo de personalidad se queda solo. En otra forma aún más grave de la patología, la fijación a la madre es más profunda e irracional. En ese nivel, el deseo no consiste, hablando simbólicamente, en volver a los brazos protectores de la madre, a su pecho nutritivo, sino a sus entrañas que todo lo reciben y todo lo destruyen. Si la naturaleza de la salud mental consiste en salir de las entrañas al mundo, la naturaleza de la enfermedad mental aguda es la atracción hacia las entrañas, a introducirse nuevamente en ellas, y eso equivale a ser arrebatado de la vida. Tal tipo de fijación se produce frecuentemente en la relación con madres que tienen con los hijos una actitud absorbente y destructiva, a veces en nombre del amor, otras en nombre del deber. Quieren mantener al niño, al adolescente, al hombre dentro de ellas. Este no tendría que respirar sino a través de la madre. No deberían amar sino en un nivel sexual superficial, degradando a todas las otras mujeres. No debe ser libre e independiente, sino un eterno inválido o un criminal. Esa actitud de la madre absorbente y destructiva constituye el aspecto negativo de la figura materna. La madre puede dar vida, también puede tomarla. Es ella quien revive y ella quien destruye. Puede hacer milagros de amor y nadie puede herir tanto como ella. En las imágenes religiosas, tales como la diosa hindú Kali, y en el simbolismo onírico, suelen encontrarse los dos aspectos opuestos de la madre. Los casos en que la relación principal se establece con el padre ofrecen otra forma de patología neurótica. Un caso ilustrativo es el de un hombre cuya madre es fría e indiferente, mientras que el padre, en parte como consecuencia de la frialdad de la madre, concentra todo su afecto e interés en el hijo. Es un buen padre, pero al mismo tiempo autoritario. Cuando está complacido con la conducta de su hijo, lo elogia, le hace regalos, es afectuoso.
Cuando el hijo le da un disgusto, se aleja de él o lo reprende. El hijo que solo cuenta con el afecto del padre se comporta frente a este como un esclavo. Su finalidad principal en la vida es complacerlo y cuando lo logra es feliz, seguro y satisfecho. Pero cuando comete un error, fracasa o no logra complacer al padre, se siente disminuido, rechazado, abandonado. En los años posteriores, ese hombre tratará de encontrar una figura paterna con la que pueda mantener una relación similar. Toda su vida se convierte en una serie de altos y bajos, según que haya logrado o no ganar el elogio del padre. Tales individuos suelen tener mucho éxito en su carrera social. Son escrupulosos, afanosos, dignos de confianza, siempre y cuando la imagen paternal que han elegido sepa manejarlos. Pero en su relación con las mujeres permanecen apartados y distantes. La mujer no posee una importancia central para ellos. Suelen sentir un leve desprecio por ella, generalmente oculto por una preocupación paternal por las jovencitas. Su cualidad masculina puede impresionar inicialmente a una mujer, pero ésta pronto se desilusiona cuando descubre que está destinada a desempeñar un papel secundario al afecto fundamental por la figura paterna que predomina en la vida de su esposo. En un momento dado, las cosas ocurren así, a menos que ella misma esté aún ligada a su padre y se sienta por lo tanto feliz junto a un hombre que la trata como a una niña caprichosa. Más complicada es la clase de perturbación neurótica que aparece en el amor basado en una situación paterna de distinto tipo, que se produce cuando los padres no se aman, pero son demasiado reprimidos como para tener peleas o manifestar signos exteriores de insatisfacción. Al mismo tiempo, su alejamiento les quita espontaneidad en la relación con los hijos. Lo que una niña experimenta es una atmósfera de corrección, pero nunca le permite un contacto íntimo con el padre o la madre, o por consiguiente la desconcierta y atemoriza. Nunca está segura de lo que sus padres sienten o piensan. Siempre hay un elemento desconocido, misterioso en la atmósfera. Como resultado, la niña se retrae en un mundo propio, tiene ensoñaciones, permanece alejada y su actitud será la misma en las relaciones amorosas posteriores. Además, la retracción da lugar al desarrollo de una angustia intensa, de un sentimiento de no estar firmemente arraigada en el mundo y suele llevar a tendencias masoquistas como la única forma de experimentar una excitación intensa. Tales mujeres prefieren por lo general que el esposo les haga una escena y les grite, a que mantenga una conducta más normal y sensata, porque al menos eso la libera de la carga de tensión y miedo. Incluso llegan a veces a provocar esa conducta, con el fin de terminar con el atormentador suspenso de la neutralidad afectiva. En los párrafos siguientes se describen otras formas frecuentes de amor irracional, sin entrar a analizar los factores específicos del desarrollo infantil que las originan. Una forma de pseudoamor que no es rara y suele experimentarse y más frecuentemente describirse en las películas y las novelas como el gran amor es el amor idolátrico. Si una persona no ha alcanzado el nivel correspondiente a una sensación de identidad, de yoidad arraigada en el desenvolvimiento productivo de sus propios poderes, tiende a idolizar a la persona amada. Está enajenada de sus propios poderes y los proyecta en la persona amada, a quien adora como el sumum bonum, portadora de todo amor, toda luz y toda dicha. En ese proceso se priva de toda sensación de fuerza, se pierde a sí misma en la persona amada
en lugar de encontrarse, puesto que usualmente ninguna persona puede a la larga responder a las expectaciones de su adorador. Inevitablemente se produce una desilusión y para remediarla se busca un nuevo ídolo, a veces en una sucesión interminable. Lo característico de este tipo de amor es el comienzo lo intenso y precipitado de la experiencia amorosa. El amor idolátrico suele describirse como el verdadero y grande amor, pero si bien se pretende que personifique la intensidad y la profundidad del amor, solo demuestra el vacío y la desesperación del idólatra. Es innecesario decir que no es raro que dos personas se idolatren mutuamente, lo cual en los casos extremos representa el cuadro de una folie à deux. Otra forma de pseudo-amor es lo que cabe llamar amor sentimental. Su esencia consiste en que el amor solo se experimenta en la fantasía y no en el aquí y ahora de la relación con otra persona real. La forma más común de tal tipo de amor es la que se encuentra en la gratificación amorosa sustitutiva que experimenta el consumidor de películas, novelas románticas y canciones de amor. Todos los deseos insatisfechos de amor, unión e intimidad hallan satisfacción en el consumo de tales productos. Un hombre y una mujer que en su relación como esposos son incapaces de atravesar el muro de separatidad, se conmueven hasta las lágrimas cuando comparten el amor feliz o desgraciado de una pareja en la pantalla. Para muchos matrimonios, esa constituye la única ocasión en la que experimentan amor, no el uno por el otro, sino juntos como espectadores del amor de otros seres. En tanto el amor sea una fantasía, pueden participar. En cuanto desciende la realidad de la relación entre dos seres reales, se congelan. Otro aspecto del amor sentimental es la abstractificación del amor en términos de tiempo. Una pareja puede sentirse hondamente conmovida por los recuerdos de su pasado amoroso, aunque no haya experimentado amor alguno cuando ese pasado era presente, o por las fantasías de su amor futuro. ¿Cuántas parejas comprometidas o recién casadas sueñan con una dicha amorosa que se hará realidad en el futuro, pese a que en el momento en que viven han comenzado ya a aburrirse mutuamente? Esa tendencia coincide con una característica actitud general del hombre moderno. Ese vive en el pasado o en el futuro, pero no en el presente. Recuerda sentimentalmente su infancia y a su madre, o hace planes de felicidad futura, sea que el amor se experimente sustitutivamente participando en las experiencias ficticias de los demás, o que se traslade del presente al pasado o al futuro. Tal forma abstracta y enajenada del amor sirve como opio que alivia el dolor de la realidad, la soledad y la separación del individuo. Otra forma de amor neurótico consiste en el uso de mecanismos proyectivos a fin de evadirse de los problemas propios y concentrarse en cambio en los defectos y flaquezas de la persona amada. Los individuos se comportan en ese sentido de manera muy similar a los grupos, naciones o religiones. Son muy sutiles para captar hasta los menores defectos de la otra persona y viven felices ignorando los propios, siempre ocupados tratando de acusar o reformar a la otra persona. Si dos personas lo hacen, como suele ocurrir, la relación amorosa se convierte en una proyección recíproca. Si soy dominador o indeciso o ávido, acuso de ello a mi pareja y según mi carácter trato de corregirla o castigarla. La otra persona hace lo mismo y ambas consiguen así dejar de lado sus propios problemas y por lo tanto no dan los pasos necesarios para el progreso de su propia evolución. Otra forma de proyección es la de los propios problemas en los niños. En primer término,
Tal proyección aparece con cierta frecuencia en el deseo de tener hijos. En tales casos, ese deseo está principalmente determinado por la proyección del propio problema de la existencia en el de los hijos. Cuando una persona siente que no ha podido dar sentido a su propia vida, trata de dárselo en función de la vida de sus hijos, pero está destinada a fracasar consigo misma y para los hijos. Lo primero, porque cada uno puede solo resolver por sí mismo y no por poder el problema de la existencia. Lo segundo, porque carece de las cualidades que se necesitan para guiar a los hijos en su propia búsqueda de una respuesta. Los hijos también sirven finalidades proyectivas cuando surge el problema de disolver un matrimonio desgraciado. El argumento común de los padres en tal situación es que no pueden separarse para no privar a los hijos de las ventajas de un hogar unido. Cualquier estudio detallado demostraría, empero, que la atmósfera de tensión e infelicidad dentro de la familia unida es más nociva para los niños que una ruptura franca, que les enseña por lo menos que el hombre es capaz de poner fin a una situación intolerable por medio de una decisión valiente. Debemos mencionar aquí otro error muy frecuente: la ilusión de que el amor significa necesariamente la ausencia de conflicto. Así como la gente cree que el dolor y la tristeza deben evitarse en todas las circunstancias, supone también que el amor significa la ausencia de todo conflicto, y encuentran buenos argumentos en favor de esa idea en el hecho de que las disputas que observan a diario no son otra cosa que intercambios destructivos que no producen bien alguno a ninguno de los interesados. Pero el motivo de ello está en el hecho de que los conflictos de la mayoría de la gente constituyen en realidad intentos de evitar los verdaderos conflictos reales. Son desacuerdos sobre asuntos secundarios o superficiales que por su misma índole no contribuyen a aclarar ni a solucionar nada. Los conflictos reales entre dos personas, los que no sirven para ocultar o proyectar, sino que se experimentan en un nivel profundo de la realidad interior a la que pertenecen, no son destructivos, contribuyen a aclarar, producen una catarsis de la que ambas personas emergen con más conocimiento y mayor fuerza. Y eso nos lleva a destacar algo que ya dijimos antes. El amor solo es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus existencias. Por lo tanto, cuando cada una de ellas se experimenta a sí misma desde el centro de su existencia, solo en esa experiencia central está la realidad humana. Solo allí hay vida, solo allí está la base del amor. Experimentando en esa forma, el amor es un desafío constante, no un lugar de reposo, sino un moverse, crecer, trabajar juntos, que haya armonía o conflicto, alegría o tristeza. Es secundario con respecto al hecho fundamental de que dos seres se experimentan desde la esencia de su existencia, de que son el uno con el otro al ser uno consigo mismo y no al huir de sí mismos. Solo hay una prueba de la presencia de amor, la hondura de la relación y la vitalidad y la fuerza de cada una de las personas implicadas. Es por tales frutos por los que se reconoce el amor. Así como los autómatas no pueden amarse entre sí, tampoco pueden amar a Dios. La desintegración del amor a Dios ha alcanzado las mismas proporciones que la desintegración del amor al hombre. Ese hecho hállase en evidente contradicción con la idea de que estamos en presencia de un renacimiento religioso en nuestra época. Nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que presenciamos, si bien hay excepciones, es una regresión a un concepto idolátrico de Dios y una transformación del amor a Dios en una relación correspondiente a una estructura caracterológica enajenada. Es fácil comprobar tal regresión. La gente está angustiada, carece de principios o fe,
no la mueve otra finalidad que la de seguir adelante. Por lo tanto, siguen siendo criaturas, confiando en que el padre o la madre acuda a ayudarlos cuando lo necesiten. Es verdad que en diversas culturas religiosas, como la de la Edad Media, el hombre corriente también consideraba a Dios un padre y una madre protectores, pero al mismo tiempo también tomaba a Dios en serio, en el sentido de que la meta fundamental de su vida era vivir según los principios de Dios, hacer de la salvación su preocupación suprema, a la cual subordinaba todas las demás actividades. Nada queda de ese esfuerzo hoy en día. La vida diaria está estrictamente separada de cualquier valor religioso. Se dedica a obtener comodidades materiales y éxito en el mercado de la personalidad. Los principios en que se basan nuestros esfuerzos seculares son los de indiferencia y egoísmo. El segundo, rotulado generalmente individualismo o iniciativa individual. El hombre de culturas verdaderamente religiosas puede compararse a un niño de 8 años, que necesita la ayuda de su padre, pero que comienza a adoptar en su vida sus enseñanzas y principios. El hombre contemporáneo es más bien como un niño de 3 años que llora llamando a su padre cuando lo necesita, o bien se muestra completamente autosuficiente cuando puede jugar. En ese sentido, en la dependencia infantil de una imagen antropomórfica de Dios, sin la transformación de la vida de acuerdo con los principios de Dios, estamos más cerca de una tribu idólatra primitiva que de la cultura religiosa de la Edad Media. En otro sentido, nuestra situación religiosa muestra rasgos nuevos, característicos únicamente de la sociedad occidental capitalista contemporánea. Puedo remitirme a afirmaciones hechas antes. El hombre moderno se ha transformado en un artículo, experimenta su energía vital como una inversión de la que debe obtener el máximo beneficio, teniendo en cuenta su posición y la situación del mercado de la personalidad. Está enajenado de sí mismo, de sus semejantes y de la naturaleza. Su finalidad principal es el intercambio ventajoso de sus aptitudes, su conocimiento y de sí mismo, de su bagaje de personalidad, con otros individuos igualmente ansiosos de lograr un intercambio conveniente y equitativo. La vida carece de finalidad, salvo la de seguir adelante, de principios excepto el del intercambio equitativo, de satisfacción excepto la de consumir. ¿Qué puede significar el concepto de Dios en tales circunstancias? Ha perdido su significado religioso original y se ha adaptado a la cultura enajenada del éxito. En el renacimiento religioso de los últimos tiempos, la creencia en Dios se ha convertido en un recurso psicológico cuya finalidad es el hacer al individuo más apto para la pugna competitiva. La religión se alía con la autosugestión y la psicoterapia para ayudar al hombre en sus actividades comerciales. Después de la Primera Guerra Mundial, aún no se había recurrido a Dios con el propósito de mejorar la propia personalidad. El libro que más se vendió en 1938, Cómo ganar amigos e influir sobre la gente, de Dale Carnegie, se mantuvo en un nivel estrictamente secular. La función que cumplió entonces dicho libro de Dale Carnegie es la que hoy realiza el bestseller actual, El poder del pensamiento positivo, del reverendo N.V. Pele. En ese libro religioso ni siquiera se cuestiona de nuestra preocupación predominante por el éxito, esté de acuerdo con el espíritu de la religión monoteísta. Por el contrario, jamás se pone en duda tal finalidad suprema, sino que se recomienda la creencia en Dios
y las plegarias como un medio de aumentar la propia habilidad para alcanzar el éxito. Así como los psiquiatras modernos recomiendan la felicidad del empleado para ganar la simpatía de los compradores, del mismo modo algunos sacerdotes aconsejan amar a Dios para tener más éxito. Haz de Dios tu socio. Significa ser de Dios un socio de los negocios antes que hacerse uno con Él en el amor, la justicia y la verdad, de modo similar a cómo se han reemplazado el amor fraternal por la equidad impersonal. Se ha transformado a Dios en un remoto director general del universo y compañía. Sabemos que está allí, que dirige la función, aunque ésta probablemente seguiría adelante sin Él. Nunca lo vemos, pero aceptamos su dirección mientras desempeñamos nuestro papel. La práctica del amor. Habiendo examinado ya el aspecto teórico del arte de amar, nos enfrentamos ahora con un problema mucho más difícil, el de la práctica del arte de amar. ¿Puede aprenderse algo acerca de la práctica de un arte, excepto practicándolo? La dificultad del problema se ve aumentada por el hecho de que la mayoría de la gente de hoy en día, y por lo tanto muchos de los lectores de este libro, esperan recibir recetas del tipo ¿cómo debe usted hacerlo? Y eso significa, en nuestro caso, que se les enseñe a amar. Mucho temo que quien comience este último capítulo con tales esperanzas resultará sumamente decepcionado. Amar es una experiencia personal que solo podemos tener por y para nosotros mismos. En realidad, prácticamente no existe nadie que no haya tenido esa experiencia, por lo menos en una forma rudimentaria, cuando niño, adolescente o adulto. Lo que un examen de la práctica del amor puede hacer es considerar las premisas del arte de amar, los enfoques, por así decirlo, de la cuestión y la práctica de esas premisas y esos enfoques. Los pasos hacia la meta solo puede darlos uno mismo, y el examen concluye antes de que se dé el paso decisivo. Sin embargo, creo que el examen de los enfoques puede resultar útil para el dominio del arte, por lo menos para quienes han dejado de esperar recetas. La práctica de cualquier arte tiene ciertos requisitos generales, independientes por completo de que el arte en cuestión sea la carpintería, la medicina o el arte de amar. En primer lugar, la práctica de un arte requiere disciplina. Nunca haré nada bien si no lo hago de una manera disciplinada. Cualquier cosa que haga solo porque estoy en el estado de ánimo apropiado puede constituir un hobby agradable o entretenido, mas nunca llegaré a ser un maestro en ese arte. Pero el problema no consiste únicamente en la disciplina relativa a la práctica de un arte particular. Digamos, practicar todos los días durante cierto número de horas, sino en la disciplina en toda la vida. Podía pensarse que para el hombre moderno nada es más fácil de aprender que la disciplina. ¿Acaso no pasa 8 horas diarias de manera sumamente disciplinada en un trabajo donde impera una estricta rutina? Lo cierto, en cambio, es que el hombre moderno es excesivamente indisciplinado fuera de la esfera del trabajo. Cuando no trabaja, quiere estar ocioso, haraganear o, para usar una palabra más agradable, relajarse. Ese deseo de ociosidad constituye en gran parte una reacción contra la rutinización de la vida, precisamente porque el hombre está obligado durante 8 horas diarias a gastar su energía con fines ajenos, en formas que no le son propias, sino prescritas por el ritmo del trabajo. Se revela y su rebeldía
toma la forma de una complacencia infantil para consigo mismo. Además, en la batalla contra el autoritarismo, ha llegado a desconfiar de toda disciplina, tanto en la impuesta por la autoridad irracional como de la disciplina racional autoimpuesta. Sin esa disciplina, empero, la vida se torna caótica y carece de concentración. El que la concentración es condición indispensable para el dominio de un arte no necesita demostración. Harto bien lo sabe todo aquel que alguna vez haya intentado aprender un arte. No obstante, en nuestra cultura la concentración es aún más rara que la autodisciplina. Por el contrario, nuestra cultura lleva a una forma de vida difusa y desconcentrada que casi no registra paralelos. Se hacen muchas cosas a la vez, se lee, se escucha la radio, se habla, se fuma, se come, se bebe. Somos consumidores con la boca siempre abierta, ansiosos y dispuestos a tragarlo todo. Películas, bebidas, conocimiento. Esa falta de concentración se manifiesta claramente en nuestra dificultad para estar a solas con nosotros mismos. Quedarse sentado, sin hablar, fumar, leer o beber es imposible para la mayoría de la gente. Se ponen nerviosos e inquietos y deben hacer algo con la boca o con las manos. Fumar es uno de los síntomas de la falta de concentración. Ocupa la mano, la boca, los ojos y la nariz. Un tercer factor es la paciencia. Repetimos que quien haya tratado alguna vez de dominar un arte sabe que la paciencia es necesaria para lograr cualquier cosa. Si esperamos a obtener resultados rápidos, nunca aprendemos un arte. Para el hombre moderno, sin embargo, es tan difícil practicar la paciencia como la disciplina y la concentración. Todo nuestro sistema industrial alienta precisamente lo contrario, la rapidez. Todas nuestras máquinas están diseñadas para lograr rapidez. El coche y el aeroplano nos llevan rápidamente a destino y cuanto más rápido mejor. La máquina que puede producir la misma cantidad en la mitad del tiempo es muy superior a la más antigua y lenta. Naturalmente hay para ello importantes razones económicas. Pero al igual que en tantos otros aspectos, los valores humanos están determinados por los valores económicos. Lo que es bueno para las máquinas debe serlo para el hombre. Así dice la lógica. El hombre moderno piensa que pierde algo, tiempo, cuando no actúa con rapidez. Sin embargo, no sabe qué hacer con el tiempo que gana, salvo matarlo. Eventualmente, otra condición para aprender cualquier arte es una preocupación suprema por el dominio del arte. Si el arte no es algo de suprema importancia, el aprendiz jamás lo dominará. Seguirá siendo, en el mejor de los casos, un buen aficionado, pero nunca un maestro. Esta condición es tan necesaria para el arte de amar como cualquier otro. Parece, sin embargo, que la proporción de aficionados en el arte de amar es notablemente mayor que en las otras artes. Un último punto debe señalarse con respecto a las condiciones generales para aprender un arte. No se empieza por aprender el arte directamente, sino en forma indirecta, por así decirlo. Debe aprenderse un gran número de otras cosas que suelen no tener aparentemente ninguna relación con él, antes de comenzar con el arte mismo. Un aprendiz de carpintería comienza aprendiendo a cepillarse la madera. Un aprendiz del arte de tocar el piano comienza por practicar escalas. Un aprendiz del arte zen de la ballestería empieza haciendo ejercicios respiratorios. Si se aspira a ser un maestro de cualquier arte, toda la vida debe estar dedicada a él, o por lo menos relacionada con él. La propia persona se convierte en instrumento en la práctica de arte.
y debe mantenerse en buenas condiciones, según las funciones específicas que deba realizar. En lo que respecta al arte de amar, ello significa que quien aspire a convertirse en un maestro debe comenzar por practicar la disciplina, la concentración y la paciencia a través de todas las fases de su vida. ¿Cómo se practica la disciplina? Nuestros abuelos estarían en mejores condiciones para contestar esa pregunta. Recomendaban levantarse temprano, no entregarse a lujos innecesarios y trabajar mucho. Este tipo de disciplina tenía evidentes defectos. Era rígida y autoritaria, centrada alrededor de las virtudes de la frugalidad y el ahorro, y de muchos modos hostil a la vida. Pero en la reacción a tal tipo de disciplina, hubo una creciente tendencia a sospechar de cualquier disciplina y a hacer de la indisciplina y la perezosa complacencia en el resto de la propia existencia la contraparte que equilibraba la forma rutinizada de vida impuesta durante 8 horas de trabajo. Levantarse a una hora regular, dedicar un tiempo regular durante el día a actividades tales como meditar, leer, escuchar música, caminar, no permitirnos por lo menos dentro de ciertos límites actividades escapistas como novelas policiales y películas. No comer ni beber demasiado son normas evidentes y rudimentarias. Sin embargo, es esencial que la disciplina no se practique como una regla impuesta desde afuera, sino que se convierta en una expresión de la propia voluntad, que se sienta como algo agradable y que uno se acostumbre lentamente a un tipo de conducta que puede llegar a extrañar si deja de practicarla. Uno de los aspectos lamentables de nuestro concepto occidental de la disciplina, como de toda virtud, es que se supone que su práctica debe ser algo penosa y solo si es penosa es buena. El Oriente ha reconocido hace mucho que lo que es bueno para el hombre, para su cuerpo y para su alma, también debe ser agradable, aunque al comienzo haya que superar algunas resistencias. La concentración es con mucho más difícil de practicar en nuestra cultura, en la que todo parece estar en contra de la capacidad de concentrarse. El paso más importante para llegar a concentrarse es aprender a estar solo con uno mismo, sin leer, escuchar la radio, fumar o beber. Sin duda, ser capaz de concentrarse significa poder estar solo con uno mismo, y en esa habilidad es precisamente una condición para la capacidad de amar. Si estoy ligado a otra persona porque no puedo pararme sobre mis propios pies, ella puede ser algo así como un salvavidas, pero no hay amor en tal relación. Paradójicamente, la capacidad de estar solo es la condición indispensable para la capacidad de amar. Quien trate de estar solo consigo mismo descubrirá cuán difícil es. Comenzará a sentirse molesto, inquieto e incluso considerablemente angustiado. Se inclinará a racionalizar su deseo de no seguir adelante con esa práctica, pensando que no tiene ningún valor, que es tonta, que lleva demasiado tiempo, y así en adelante. Observará a sí mismo que llegan a su mente toda clase de pensamientos que lo dominan. Se encontrará pensando acerca de sus planes para el resto del día o sobre alguna dificultad en el trabajo que debe realizar o sobre lo que hará esa noche o sobre cualquier cosa que se le ocupe en la mente, antes que permitir que ésta se vacíe. Sería útil practicar unos pocos ejercicios simples como tratar de ver una pantalla blanca frente a los ojos, tratando de alejar todas las imágenes y los pensamientos que interfieran.
Luego intentar seguir la propia respiración, no pensar en ella ni forzarla, sino seguirla y al hacerlo percibirla. Tratar además de lograr una sensación de yo igual mí mismo, como centro de mis poderes, como creador de mi mundo. Habría que realizar tal ejercicio de concentración por lo menos todas las mañanas durante 20 minutos y si es posible más tiempo y todas las noches antes de acostarse. Si bien existe abundante cantidad de teoría y práctica sobre ese tema en las culturas orientales, especialmente en la India, también se ha hecho en los últimos años intentos similares en Occidente. El más importante, en mi opinión, es la de la escuela de Hindler, cuyo fin es la percepción del propio cuerpo. Para la comprensión del método de Hindler, véase el trabajo de Charlotte Selber en sus cursos y conferencias en la New School de Nueva York. Además de esos ejercicios, hay que aprender a concentrarse en todo lo que uno hace, sea escuchar música, leer un libro, hablar con una persona, contemplar un paisaje. En ese momento la actividad debe ser lo único que cuenta, aquello a lo que uno se entrega por completo. Si uno está concentrado, poco importa qué está haciendo. Las cosas importantes, tanto como las insignificantes, toman una nueva dimensión de la realidad, porque están llenas de la propia atención. Aprender a concentrarse requiere evitar, en la medida de lo posible, las conversaciones triviales, esto es, la conversación que no es genuina. Si dos personas hablan acerca del crecimiento de un árbol que ambas conocen, del gusto del pan que acaban de comer juntas o de una experiencia común en el trabajo, tal conversación puede ser pertinente siempre y cuando experimenten lo que hablan y no se refieran a ese tema de una manera abstracta. Por otro lado, una conversación puede referirse a cuestiones religiosas o políticas y ser, no obstante, trivial. Ello ocurre cuando las dos personas hablan en clichés, cuando no sienten lo que dicen. Debo agregar aquí que así como importa evitar la conversación trivial, importa también evitar las malas compañías. Por malas compañías no entiendo solo la gente viciosa y destructiva, cuya órbita es venenosa y deprimente. Me refiero también a la compañía de zombies, de seres cuya alma está muerta, aunque su cuerpo siga vivo, a individuos cuyos pensamientos y conversación son triviales, que parlotean en lugar de hablar y que afirman opiniones que son clichés en lugar de pensar. Pero no siempre es posible evitar tales compañías, ni tampoco es necesario. Si uno no reacciona en la forma esperada, es decir, con clichés y trivialidades, sino directa y humanamente, descubrirá con frecuencia que esa gente modifica su conducta, muchas veces con la ayuda de la sorpresa producida por el choque de lo inesperado. Concentrarse en la relación con otros significa fundamentalmente poder escuchar. La mayoría de la gente oye a los demás y aún da consejos sin escuchar realmente. No toman en serio las palabras de la otra persona y tampoco les importan demasiado sus propias respuestas. Resultado de ello, la conversación los cansa. Encuéntranse bajo la ilusión de que se sentirían aún más cansados si escucharan con concentración. Pero lo cierto es lo contrario. Cualquier actividad realizada en forma concentrada tiene un efecto estimulante, aunque luego aparezca un cansancio natural y benéfico. Cualquier actividad no concentrada, en cambio, causa somnolencia
y al mismo tiempo hace difícil conciliar el sueño al final del día. Estar concentrado significa vivir plenamente en el presente, en el aquí y el ahora, y no pensar en la tarea siguiente mientras estoy realizando otra. Es innecesario decir que la concentración debe ser sobre todo practicada por personas que se aman mutuamente. Deben aprender a estar el uno cerca del otro, sin escapar de las múltiples formas acostumbradas. El comienzo de la práctica de la concentración es difícil. Se tiene la impresión de que jamás se logrará la finalidad buscada. Ello implica evidentemente la necesidad de tener paciencia. Si uno no sabe que todo tiene su momento y quiere forzar las cosas, entonces es indudable que nunca logrará concentrarse, tampoco en el arte de amar. Para tener una idea de lo que es la paciencia, basta con observar a un niño que aprende a caminar. Se cae, vuelve a caer una y otra vez, y sin embargo sigue ensayando, mejorando, hasta que un día camina sin caerse. ¿Qué no podría lograr la persona adulta si tuviera la paciencia del niño y su concentración en los fines que son importantes para él? Es importante aprender a concentrarse sin hacerse sensible a uno mismo. ¿Qué significa eso? ¿Que hay que pensar continuamente en uno mismo, analizarse o qué? Si habláramos de ser sensible a una máquina, no habría dificultad para explicar lo que eso significa. Cualquiera que, por ejemplo, maneja un auto, es sensible a él. Advierte hasta un pequeño ruido inusual o un insignificante cambio de la aceleración del motor. De la misma forma, el conductor es sensible a las irregularidades en la superficie del camino, a los movimientos de los coches que van detrás y delante de él. Sin embargo, no piensa en todos esos factores. Su mente se encuentra en estado de serenidad, vigilante, abierta a todos los cambios relacionados con la situación en la que está concentrado. Manejar el coche sin peligro.